Evangelio de hoy martes 2 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 2 de mayo celebramos a San Atanasio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirineses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces, Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que alaben al Señor todos sus siervos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Bendito
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en esta nueva bendición que Dios nos regala? Invoquemos al Espíritu Santo para que podamos profundizar en el Evangelio del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues el Evangelio dice que Jesús andaba en el templo y se paseaba en el templo, y cuando andaba en el pórtico de Salomón, los fariseos lo rodearon y le preguntaron: si tú eres el Mesías, ya dínoslo abiertamente, no nos tengas en suspenso. Les contestó Jesús: ya se los he dicho y no me creen. Y no me creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas, dice, escuchan mi voz y me siguen. Entonces, escuchar la voz de Jesús no es tan simple, porque pues evidentemente a los que le estaba diciendo estaban oyéndolo, pero oírlo no es lo mismo que escucharlo. Escuchar su voz significa, dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, escuchar la voz de Jesús tiene que ver también con el seguimiento de Jesús, seguirlo a Jesús. Y dice: y ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Entonces, para creerle a Jesús hay que ser de sus ovejas. Es decir, y al ser de sus ovejas hay que seguirlo. Entonces, ellos no le creían porque no se hacían sus discípulos. Necesitaban hacerse sus discípulos, sus seguidores, sus ovejas, para poder escucharlo y creerle y seguirlo. Entonces, esos son los aspectos relacionados con este escuchar la voz de Jesús. Es decir, también todo eso debe ser movido por la fe. La voz, el escuchar a Jesús debe propiciar en nosotros la fe. Y la fe es eso, creerle, creer lo que nos está diciendo, creer lo que nos manda. No el que diga Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es eso, a eso nos debe llevar la fe, es hacernos seguidores de Jesús. Entonces, pongamos atención, y la escucha de la palabra de Dios no es tanto con los oídos, sino la escucha y el creer en Jesús no es tanto con la razón. Entonces, sino a escuchar a Jesús hay que escucharlo con el corazón, y se cree en Jesús no con la razón, sino con el corazón. El corazón
como les reclamó a los discípulos de Maús, qué duros de corazón para creer. Entonces no era la razón, sino el corazón es el instrumento de la fe, de creerle a Jesús, de creerlo y de obedecerle. Y la obediencia es la prueba máxima de que creemos. Porque si no obedecemos, por más que digamos que creemos, no hay fe. Entonces, que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para que verdaderamente escuchemos esa voz de Jesús, del buen pastor, y escuchándolo, pues lleguemos a la unidad deseada por Dios, que seamos uno, como tu Padre y yo somos uno, dijo en la oración sacerdotal Cristo al Padre. Que sean uno, para que como tú y yo somos uno, para que el mundo pueda creer. Mantengamos pues esa unidad en la autoridad de la Iglesia, en Jesucristo. Jesucristo que instituye la autoridad en el Papa, y el Papa es el que elige y pone a los obispos, y los obispos ponen a los párrocos, ¿verdad? Y ahí está toda esa línea ininterrumpida, infalible de seguimiento de Cristo. La obediencia a la autoridad, al pastor, al supremo pastor, que es Cristo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, te cubra con su manto. Sigamos feliciando, sigamos a Cristo escuchando su voz de buen pastor. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.